8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a la legisladora por la Izquierda Democrática, Joana Moreira. Ella es integrante de la Comisión de Justicia y cuarta vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura. Ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Moreira? Buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. Bienvenida a Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Ayer, como lo escuchamos en esa introducción, la Asamblea Nacional se pronunció sobre la adhesión del Ecuador al CIADI, rechazando la misma por considerarla inconstitucional, como lo dicen algunos artículos de la Constitución. Esta resolución se aprobó con 75 votos, la mayoría de la bancada de Pachacutic de UNE, entiendo que algunos de la Izquierda Democrática. ¿Cuál fue su voto, asambleísta Moreira? Buenos días, bienvenida. Muy buenos Ahí días, Rey estamos. Pichincha. Muchas gracias, Licene, por el espacio, por la oportunidad de poder comunicarnos con el pueblo ecuatoriano y saber justamente el trabajo que están realizando sus representantes en la Asamblea Nacional. A mí me gustaría explicar justamente por qué la izquierda democrática optó por esta posición, sobre todo que la ciudadanía entienda y que en muchas ocasiones no se deje llevar por noticias que están totalmente mal infundadas y que quieren causar desprestigio cuando no se apoya un proyecto de resolución en los términos en el que se encuentran o porque excede mucho más allá de la Asamblea Nacional. Porque los asambleístas, más que una presión social, los asambleístas deben ser muy técnicos y muy jurídicos porque nosotros estamos para legislar y para fiscalizar. Esto es la nueva política que debemos realizar desde esta Asamblea Nacional por ser nuevos asambleístas. Primero decirle a la ciudadanía que recordarles más que todo, porque yo sé que muchos de ellos comprenden el alcance que tenemos como asambleístas y que son dos poderes totalmente distintos, el legislativo como el judicial, y que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación, de control constitucional y de administración de la justicia, y que en atribución de sus ejercicios se pronunció con un dictamen de mayoría, 6 votos a favor y 2 en contra. En ese sentido, la Asamblea Nacional debe ser muy respetuosa de la independencia de los poderes, como lo he explicado, y otra cosa muy distinta es que los asambleístas, como la mayoría, de hecho todos los de la izquierda democrática, el bloque, estaban en desacuerdo con esa sentencia. Pero nosotros sabemos que la Corte Constitucional es el máximo órgano, por lo tanto, no tenemos incidencia en las decisiones. No podemos, hace unas semanas atrás, cuando escuchaba a algunos compañeros de otras bancadas, aplaudir la sentencia por la interrupción del embarazo en casos de aborto, en casos de violación, y en cambio decir no estoy en desacuerdo con esta sentencia, porque somos legislativos y ellos son los representantes de la Corte. Además, eso sí, sabemos que la Corte Constitucional no respetó a la Asamblea Nacional, se pasó sobre encima de ella, no respetó lo que establece el artículo 419 y 422 en relación que la Asamblea Nacional es la que debe decidir o no, justamente, o ratificar o no en casos de estos convenios internacionales y sobre todo los que sea jurisdicción del Ecuador. Ok, estamos totalmente en desacuerdo, pero ¿qué sucede cuando un proyecto de resolución primero establece desaprobar? Cuando la suscripción de un convenio, o sea, porque no es su competencia. Y obviamente rechazar es totalmente distinto, rechazamos, pero no podemos desaprobar algo que no está dentro de nuestras competencias. No podemos disponer a un asesor jurídico de la Asamblea Nacional que presente una demanda de inconstitucionalidad, porque no es legal. No lo puede hacer un asesor jurídico de la Asamblea Nacional. No lo Y puede eso sería hacer, justamente. asambleísta Moreira, no lo puede hacer la asamblea como tal, como aprobaron la resolución, porque usted dice, no estamos de acuerdo, sabemos que se pasaron sobre la asamblea, que sabemos que viola la Constitución, pero si no votamos por esta resolución porque está mal concebida, entiendo lo que usted dice, entonces están respaldando de todas maneras de una forma indirecta lo que dice la Corte Constitucional. No, porque la izquierda democrática presentó un texto alternativo, como siempre lo hacemos en los proyectos de resolución en los que no se contempla un marco jurídico, en donde quiere ir más allá de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Siempre decimos, ok, este es nuestro texto preparado por asesores jurídicos, asesores técnicos, asesores políticos. Por favor, incluyen nuestras recomendaciones. De hecho, en las intervenciones del Pleno les manifestamos a los compañeros de UNES que queremos apoyar, que estamos totalmente en contra. Pueden escuchar todas las declaraciones de los asambleístas, pero cuando pretenden en un proyecto de resolución decir que un asesor jurídico de la Asamblea Nacional presente una demanda de inconstitucionalidad, cuando dice desaprobar, cuando la Asamblea Nacional no puede desaprobar, puede rechazar, sí, totalmente de acuerdo. Les manifestamos, les explicamos. De hecho, también presentan en ese proyecto de resolución el caso de Perengo versus Ecuador. Decimos, ok, ¿por qué estamos tratando sobre el CIADI?
incluyamos o tratemos en otro debate lo que es Perenco versus Ecuador. Pero cuando, a pesar de esas sugerencias, a pesar de todas las intervenciones de los asambleístas, ellos deciden mantener su proyecto de resolución tal cual, no pueden contar con el apoyo de Izquierda Democrática, porque esa es, como le decía, una nueva política, no de shows, no de tratar de sacar proyectos de resolución que carecen de fundamento legal, porque al final, si yo saco un proyecto de resolución que carece de fundamento legal, ¿qué hago? Exactamente, no estoy haciendo nada. Es peor de que haber invertido tantas horas en un pleno en el que debemos estarlo invirtiendo en legislar, en fiscalizar, en exhortar temas que obviamente y que pueda ser un rechazo ante la ciudadanía o ante el presidente, lo hemos apoyado, pero siempre queremos que las cosas salgan de la forma correcta y que los proyectos de resolución de esta nueva asamblea no sigan siendo una burla para todos los abogados o todos los juristas del Ecuador, y eso es una realidad. ¿Qué pasaba en la asamblea anterior cuando aprobaban proyectos de ley que tenían vacíos, que tenían que no estaban bien fundamentados? Sucede que luego tienen que venir a la Asamblea Nacional para nuevamente seguir un proceso de comenzar como parches en la ley, y eso es lo que no merece esta Asamblea Nacional. Entonces, como le digo nuevamente, rechazamos sí, pero no apoyamos porque ese proyecto de resolución no estaba en los términos establecidos y se iba mucho más allá de las atribuciones como asambleístas tenemos. Es decir, la Asamblea no va a poder demandar, como estaba planteado en esta resolución, demandar la inconstitucionalidad de la adhesión del Ecuador al CIADI, como lo plantean. No es viable, no es posible, se dice que no se puede. No es viable, no es viable. Entonces, fue justamente lo que le comentábamos a nuestros compañeros, en los cuales tenemos un respeto muy grande por ser asambleístas, porque cada uno de ellos representa a un segmento de la ciudadanía que confió su voto en ellos. Como siempre lo hemos manifestado, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, siempre nos sentamos a construir lo que queremos con esa nueva asamblea, tal y cual lo hicimos con la agenda parlamentaria. Lo conversamos con los jefes de bancada, porque siempre se tienen reuniones con los jefes de bancada, con los asesores de la bancada, con los asesores, los asambleístas, y tratamos de construir un mejor país para el Ecuador. Pero cuando estos proyectos de resolución salen en estos términos, es que los asambleístas de la Izquierda Democrática somos muy orgánicos y queremos eso, queremos que en un momento no nos vayamos solamente por una presión, pero cuando estamos mintiendo al pueblo ecuatoriano. No le podemos mentir con proyectos de resolución, no le podemos mentir con exhortos, sobre todo cuando nosotros, como le manifestaba, estamos en contracorriente con una agenda parlamentaria siendo vocal del CAL. Tengo que responder ante la ciudadanía que es así nuestro órgano de control en los plenos. Y cuando pasamos tanto tiempo, en muchas ocasiones en exhortos que no van a tener una eficacia como se pretende, porque un exhorto, aparte de que no está contemplado en la ley, de que es una vieja práctica de la Asamblea Nacional anterior, que pasaba todos sus plenos en cambios de orden del día, tratando exhortos que no tienen ninguna, o sea, que en mayoría de los casos no tiene eficacia, porque se está sobrepasando esta herramienta que tiene la Asamblea Nacional para tratar en muchas ocasiones temas que están trabajando las comisiones que tienen establecidas en la ley una temática para los casos. Estamos duplicando el trabajo en las comisiones, que en muchos de los casos están con comparecencias, están con proyectos de ley, están tratando temas que son del momento, que necesitan un trato urgente, y lo estamos llevando nuevamente al Pleno, o estamos llamando a comparecer a las mismas autoridades, y entonces perdemos el tiempo que debemos para construir proyectos de ley, para reformar estas leyes, para cumplir esta agenda que la hemos priorizado entre todas las bancadas, no solamente los que tenemos este acuerdo programático, sino absolutamente todas las bancadas. Entonces, cuando tenemos ese tiempo que lo mal invertimos, es lo que sucede con la ciudadanía, que dicen que está trabajando la Asamblea Nacional. Está pasándose exhortos, proyectos de resolución que no tienen mayor alcance, que no tienen mayor efectividad, y están dejando a su lado o su rol principal de legislar y fiscalizar. Entonces, eso sí es importante, la posición que ha adoptado la Izquierda Democrática. De hecho, estamos pensándolo muy seriamente en ya no apoyar proyectos de resolución, por más que sean temas, porque es distinto, temas políticos y temas que de verdad podamos cambiarlos o que esté dentro de nuestras atribuciones, funciones, a través de un exhorto, y mejor trabajémoslo a través de la ley, o sea, Asambleísta Moreira, si este exhorto no sirve, es más allá que es un exhorto, una cosa que se va a quedar en el papel, ¿qué vías existen todavía para demandar la inconstitucionalidad
de la adhesión del Ecuador al CIAD. Ustedes dicen que no están de acuerdo, que presentaron una propuesta que, entiendo yo, se apegaba más o tenía más contenido jurídico, era más viable de ejecutar. ¿Ustedes van a continuar con esto? ¿Van a presentar una propuesta por su cuenta? ¿Qué va a pasar con la alianza que tienen con Pachacutic, toda vez que no han apoyado una lucha, digamos, de Pachacutic que estaba abanderando el tema de rechazar el regreso al CIADI? ¿Se pone en peligro esta alianza o no? No, para nada, porque hemos sido muy coherentes desde un inicio. De hecho, cuando se presentó como cambio de orden del día y no pasó con los votos, tenemos los mismos argumentos de que estamos excediendo nuestras funciones y que debemos saber también cuáles son las competencias de cada uno de los asambleístas. Lo hemos dialogado, como le digo, tenemos un trato muy cordial. Bueno, obviamente con Pachacuti, con quien tenemos mayor cercanía, pero le hemos comentado cuáles son nuestras razones para no apoyar, en qué nos estamos fundamentando para que el voto de la izquierda democrática no pueda ir en relación así. Lastimosamente no se pudo cambiar. Sabemos que esto obviamente inició con la presentación del bloque de UNES, también como iniciativa de Pachacuti, pero nuestro criterio sigue siendo igual. Lo rechazamos totalmente, rechazamos el hecho de que la Corte, pero no podemos nosotros desaprobar, no podemos nosotros, de hecho, tuvimos el criterio jurídico de quienes conforman el grupo de la presidenta, la misma persona la que pretenden que presente esa demanda de inconstitucionalidad, dijo, yo no puedo hacerlo porque no es parte de las competencias. Entonces, cuando recibimos esos criterios, no hay otra vía, no hay otra vía, el de que ser francos con la ciudadanía, en no mentirle al Ecuador, y sí, ser enfáticos. Podemos haber cambiado ese proyecto de resolución, pero más allá de eso, sucede que nosotros sabemos de que nuestras alianzas van acorde a lo que la ciudadanía requiere, a lo que nuestras ideologías y nuestro partido también tenga esa dirección de querer hacer una política nueva y distinta, pero eso no cambia la relación que tenemos con Pachacuti. Sí, son cuestiones del momento, pero más allá de eso somos políticos, sabemos que nuestro acuerdo va más allá de un proyecto de resolución, sino de cumplir con una agenda programática, una agenda parlamentaria, y de que esta alianza pueda construir días mejores para los ecuatorianos. 8 de la mañana con 25 minutos, estamos conversando con la legisladora de la Izquierda Democrática, Johanna Moreira. El problema, legislador, es que en la práctica o ante la opinión pública, si no se escucha la explicación que ustedes están dando en estos momentos, se puede interpretar en que ustedes dicen una cosa y en la práctica hacen otra. Ese es el problema. Exactamente. Eso es uno de los problemas con los que tenemos que lidiar, creo que toda nuestra vida los políticos. Yo lo entiendo con 26 años y con la primera vez que estoy siendo asambleísta, estoy siendo parte del CAL. Sé que hay muchas situaciones que se desinforman por las redes sociales, muchos medios de comunicación, no todos, pero muchos medios de comunicación también replican ciertas noticias sin darle la oportunidad a que asambleístas que votaron de esta forma o que por lo menos las intervenciones del Pleno se puedan analizar por qué razón lo hacemos, pero es parte de un proceso, es parte de ir construyendo una política de también que los ciudadanos se incluyan de forma activa y de forma de decir, ok, vamos a ver qué pasa en estas situaciones, por qué la izquierda democrática, por qué sus asambleístas, por qué los asambleístas o de cristianos o de cualquier bancada están tomando esta posición, y no dejarse tampoco engañar, y eso es a lo que yo siempre llamo, de que los ciudadanos puedan conocer las dos partes de la cara, por decirlo, de la moneda, de lo que sucede en estas situaciones, y entender que muchos asambleístas que no queremos ser parte de un show político, que no queremos ser populistas o no queremos de verdad que gastar el tiempo en la asamblea, que es un tiempo que debe ser bien invertido en lo que de verdad necesitamos para salir con situaciones como estas, que la asamblea está trabajando, que la asamblea de verdad quiere quiere tener una nueva imagen, pero que para eso necesitamos la comprensión también de todos los ecuatorianos, que nos involucremos, que trabajemos juntos de la mano como debe ser. Asambleísta Moreira, cambiando de tema, ¿cómo mira usted este proceso de interpelación al excontralor subrogante Pablo Celi que se ha llevado en la Comisión de Fiscalización? ¿Se alista ya un informe? ¿Cuál es la posición de su bancada? Nosotros queremos que cualquier acto de corrupción sea castigado, que aquellos funcionarios que le han fallado al pueblo ecuatoriano, que no han cumplido con sus atribuciones o sus competencias en el marco de lo que corresponde, la moral, la ética y lo establecido en la ley, tengan que ser juzgados, tengan que llevar a juicio político y que no puedan ejercer otros cargos públicos porque no lo merecen. En esa situación nosotros siempre hemos manifestado nuestro rechazo,
con las acciones que se ha ejecutado Pablo Celi de despachar desde la cárcel, y esa no es la imagen que los ecuatorianos debemos tener de nuestras máximas autoridades, pero es la Comisión de Fiscalización la que debe realizar un proceso de investigación sumamente articulado, sumamente en el marco de lo que establece la ley y de los procedimientos, pero la izquierda democrática espera de verdad un informe en el que no suceda como la última vez, que sugiere el archivo al pleno de la Asamblea, como fue con Ortiz, sino que esta vez sí tenga los elementos de convicción, haya realizado un debido proceso y que nos sugiera llevar al juicio político, y la izquierda democrática va a apoyar totalmente. ¿Ustedes van a votar por la censura, tomando en cuenta Así todo lo es. que ya se conoce? Claro, exactamente, lo que hemos podido ver en los avances, en lo que ya se conocía previamente de Pablo Celi, pero sobre todo en las comparecencias que se han dado. Sabemos muy bien que absolutamente nadie va a confesar que ha cometido actos irregulares durante sus funciones. Hemos visto a Pablo Celi de que se ha excusado en absolutamente todos, o que ha tratado de defender un honor que ante toda la ciudadanía, ante todos los ecuatorianos conocemos que no es esa forma, pero confiamos mucho en que la Comisión de Fiscalización pueda dar un informe en el que la Asamblea Nacional, de forma unánime, pueda censurar. Usted, al ser integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura, no puede pedir, sugerir, instar, exhortar, ya que les gusta tanto esa palabra, exhortar a la presidenta de la Asamblea Nacional a que dé paso o pida a la Comisión de Fiscalización que empiece con el juicio político al exministro de Finanzas Richard Martínez, porque es uno de los funcionarios que tiene varios pedos de juicio político y al que no le ha pasado absolutamente nada. Es más, ya va a cumplir casi un año fuera de sus funciones, y estos procesos de interpelación, que van a ser simbólicos en la práctica, no se van a poder realizar. Bueno, conocemos que estos juicios contra Richard Martínez fue presentado en la asamblea anterior cuando existía otro marco legal también, porque justamente fue reformado, y estos juicios a Richard Martínez los tiene justamente la presidencia en sus manos. Es una potestad totalmente de ella enviarlos a la comisión de fiscalización para que puedan seguir el trámite, pero el trámite que continúa, ¿no? Porque sabemos que debe ser sustanciado un juicio político a la vez, y que se encuentra la cola también el juicio de Pablo Celi, sigue el juicio de Freddy Carrión, el defensor del pueblo. Entonces son las urgencias que tenemos, es el debido procedimiento y obviamente el juicio de Richard Martínez, que son 5 en total, que deben pasar a la cola. Lastimosamente así lo establece la ley. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, asambleísta, le agradezco por su apertura, estaremos molestándole en futuras ocasiones. Muchísimas gracias a Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática e integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. Ustedes la han escuchado y sacan sus propias conclusiones. Gracias, asambleísta Moreira. Muchas gracias a ustedes, Radio Pichincha. Siempre cuando así lo dispongan estaré pendiente. Muchas gracias. Amable.